Bart, quiero que estreches la mano de ¿cómo se llama usted? Roscoe. Roscoe dirige esta fundidora y nos va a mostrar la planta para que veas a los hombres más rudos del país haciendo lo que saben hacer mejor. ¿Qué tal, mis queridos solidificados? Listo. ¡Ay, ahora resulta que todos son locas! Televisa presenta. Bienvenidos a un nuevo proyecto, aquí. ¿Aquí dónde? ¿En Avenida de las Flores 153? Exactamente. ¿O aquí, en este nuevo canal y proyecto llamado Melting Men? Estamos muy emocionados por presentar este nuevo proyecto que va a ser un podcast. Estábamos entre hacer un proyecto o una exposición, pero esto no es cualquier podcast. Aquí les vamos a hablar sobre la metalurgia, pero de una manera un tanto más sencilla. Y para el alcance de todos los que tengan internet. Bueno, el tema de hoy será decidido por una de estas tarjetas. Bruno, ¿me harías favor de tu mamá? Claro. Y solidificación. Bueno, Espérate, pero ¿cómo que hablar solamente de solidificación? Sería un tanto extenso, un tanto aburrido. por eso mejor hablemos de un tema importante dentro de la solidificación. Transferencia de calor en colada continua. Pero debemos destacar que lo más importante es el enfriamiento secundario. Efectivamente. No, ¿de qué hablas? El molde es lo más importante. Efectivamente, el molde lo es todo. No, es el enfriamiento. No, el molde. Que no. Bueno, si es tan importante el molde, platíquenos por qué lo es. Bueno, esto es debido al intercambio de calor que se lleva en el molde. Debemos de tomar en cuenta la transmisión de calor por convección en el acero líquido, la conducción en la capa del acero, así como la transmisión en la superficie del acero a la pared del molde. Y no solamente eso, así como tenemos tatuado el diagrama hierro-carbón en nuestro corazón, también tenemos que considerar las variables de la extracción de calor que existe en nuestro sistema, y principalmente son tres. Ok, uno pensaría que no es tan importante pues, esta parte del molde, pero ya veo que sí. Cuéntanos más. Pues el primero es el efecto de la velocidad de colada, ya que la velocidad de colada influye en la forma, tamaño y dimensión del molde. A mayor velocidad, mayor extracción de calor, pero ojo, no por eso la velocidad debe de ser muy grande, ya que podemos terminar derramando el metal líquido y ocurrir un accidente. Sí, tampoco tiene que ir a una velocidad a la que conduces en el periférico. Tiene que ser a una velocidad constante. Aunque no lo creas, nuestro segundo factor es algo que está en todos los aceros, el contenido de carbono. Carajo, el carbón está en todos los lugares. Fíjate que sí, justamente en plantas pequeñas, así como en grandes industrias, resulta ser que a los aceros con una composición de 0.1% de carbono, el flujo global de calor disminuye considerablemente, y esto hace que estos resultados de las placas de acero obtenidas resultan en su superficie con ondulaciones o irregularidades. Este comportamiento se relaciona con la transformación peritéctica. Esta transformación es que una fase más un líquido nos da otra fase. Es lo que sufre nuestro acero al enfriarse, por lo que es propenso a fisuras longitudinales y a menor extracción de calor, lo que permite el crecimiento de granos austeníticos, que los bordes de granos puedan absorber mayor cantidad de defectos y otro tipo de elementos, y que favorece las grietas del mismo material. Ok, pero mencionaron tres variables. ¿Cuál es la última? Pues estos son polvos mágicos y no es lo que se les viene a su cabeza. Hablo de los polvos coladores. Son escorias sintéticas agregadas manual o automáticamente al momento de colar en el acero. Sus funciones son proteger al menisco del acero de la reoxidación, aislarlo térmicamente, absorber intrusiones e impurezas del baño metálico, lubricar la salida del acero y que exista uniformidad en la extracción de calor. Estos polvos mágicos, como dice mi compañero, resulta ser que son óxidos de silicio, de calcio o de aluminio, y estos se suman junto a los fundentes que controlan los diversos factores de la escoria. Y al aplicar nosotros nuestros polvitos mágicos, resulta ser que se forman tres capas en el acero. Una capa es la que está en contacto de la escoria líquida y el acero líquido, otra que es la del polvo sintetizado, que está en la parte superior de esta primera capa que te mencioné, y otra más superior que viene siendo estos polvitos mágicos que están en su estado original. Se ha determinado que existe una viscosidad para donde el flujo de calor es mínimo, lo que es igual a una capa de escoria estable y uniforme entre el metal, el molde
y esto hace que se formen cristales que provoquen este efecto ya mencionado. Lo malo de esto es de que las escorias son un tanto frágiles y entonces esto se pueden desprender fácilmente y provocar inestabilidad en el flujo de calor, por lo cual se tiene que tener mucho cuidado en la velocidad de la colada. Existen otros factores, pero solamente los vamos a mencionar por encima, ya que los que acabamos de mencionar son los más importantes. Bueno, esos factores que menciona David vienen siendo el sobrecalentamiento del acero y el valor de la conicidad del molde. Bueno, sin duda es muy importante todo lo que nos han mencionado. Así es, pues la importancia del enfriamiento del molde es tan importante como lo que llamamos el enfriamiento secundario. Este se da ya que el planchón, el acero, sale del molde y se da por 4 factores principalmente. El contacto con los rodillos, se rocía agua, la radiación del planchón hacia el medio ambiente y la acumulación del agua entre los rodillos y el planchón. Bueno, principalmente ya que después de la etapa de molde el metal tiene una capa fina donde se encuentra como líquido. La pieza es seguida por los rodillos y planchas con agua donde continúa la solidificación. Sí. Durante la colada continua es importante que el enfriamiento sea homogéneo en toda la pieza, precisamente porque así evitamos efectos superficiales y tenemos una mejor calidad de la pieza terminada. Bueno, la extracción del calor en la evaporación del agua de nuestro producto, el agua se rocía y impacta en el planchón, por lo que se evapora el 33% de calor aproximadamente. Ok, eso es interesante y esto también ha de influir un poco tanto en la calidad del acero. Entonces el acero sale fino y de buena calidad. Claro, precisamente esto lo controlamos con la intensidad de enfriamiento. Esto se da principalmente, o se controla principalmente con los rociadores de agua. Se debe de manejar y controlar aproximadamente entre un 0.5 y 2 litros de agua por cada kilogramo de acero. Y debemos destacar principalmente que debe ser puede ser de chorro plano o cónico a un ángulo de 45 o 120 grados, ¿no? Y puede rociar agua o agua con aire a presión. Este último es lo mejor ya que hace más uniforme la distribución del agua y el mismo aire que chocas sale del acero. Sí. Otro mecanismo de transferencia de calor se da entre el contacto del planchón y los rodillos. Obviamente el sentido de la transferencia es del planchón a los rodillos y los rodillos se enfrían, tienen un sistema de refrigeración interno que pues principalmente se prefiere que tenga una posición periférico axial o helicoidal. Y bueno, también el calor que proviene de los rodillos, que sufre los rodillos, proviene principalmente del acero, ¿no? O sea, es así como un autolavado, así tipo los rodillos girando y así nada más que ahora en contacto con el metal. Así es. El siguiente mecanismo de transferencia de calor es el que se da entre el agua que se queda atrapada entre los rodillos y el planchón. Esta extrae aproximadamente el 25% del calor y pues es, por ejemplo, también muy importante porque si se empieza a acumular demasiada agua, la extracción de calor puede ser mayor y entonces empezamos a perder esta uniformidad en el enfriamiento. Y bueno, y por último tenemos lo que es llamado tenemos la radiación que va desde la superficie del planchón, radia el calor, donde no está en contacto con los rodillos, ni lo anterior, lo que representa ese 25% de transferencia de calor. La intensidad de enfriamiento la podemos controlar de diferentes formas. Una puede ser, por ejemplo, poniendo un termopar, como ya había mencionado también en el molde, y mientras va recorriendo pues, el sistema de la zona de enfriamiento secundario, se va tomando las temperaturas. También se puede modificar, por ejemplo, manualmente, que un operador lo haga, o se puede hacer por programas, y los programas pueden hacer que si se acelera la velocidad de colada, se cambia la intensidad de enfriamiento. En algunos casos se hace inmediatamente o en otros se hace como modularmente para que el cambio de temperatura no sea tan drástico. Y bueno, igual principalmente con una intensidad suave, se generan menos tensiones térmicas en la superficie, menos defectos, pero el enfriamiento no es lo suficiente en el planchón, se va a deformar y sería un problema para la planta. Ya veo, entonces más allá de existir solamente una etapa controlante, realmente las dos son importantes, dos comportamientos relevantes. Así que si van a poner su propia empresa, tengan todas estas consideraciones en cuenta. Controlen cómo se enfrían. Y tomen en cuenta todo lo que hemos mencionado. Eso ha sido todo, un saludo a toda mi familia.
Hasta la próxima. Entonces, ¿qué digo? No te rías, es verdad, te lo juro. No. O Corte. serían, por ejemplo, el sobrecalentamiento de la sierra. La distribución del agua y el mismo y este mismo aire es Si te acordaba de mí, a ver, pero no te estoy diciendo.